Hola, soy Georgina, estudiante del TEC de Monterrey del área de ambiente construido para la carrera de arquitectura. En este video hablaré sobre el origen de la Tierra y su estructura, así como un poco del nacimiento del sistema solar, que data ya hace 4.568 millones de años aproximadamente. El comienzo fue un colapso de una nebulosa que al aumentar su temperatura y presión formó una inmensa masa central, originando el protosol y un disco de acreción alrededor. Residuos de esto chocaron formando planetesimales que crecían obteniendo una gran fuerza gravitacional que derivó en protoplanetas. Después de millones de años y de eventos como el viento solar, ya había un sistema solar con 10 planetas en órbitas estables. A todo esto explicado se le conoce como la teoría planetesimal. La otra famosa es la heliocéntrica, que sustenta que los planetas se mueven alrededor del Sol, el cual está en el centro del sistema solar. Las fases de constitución de la Tierra son, primero la formación del protoplaneta, luego el acomodo de sus elementos por diferencia de densidades, que deja una capa gaseosa al exterior, después el enfriamiento de esta y finalmente el vapor se condensa creando océanos, también resultado de la fragmentación de la corteza. Cabe mencionar que el agua de mares y otros cuerpos de este líquido fue traída por medio de la lluvia de asteroides años atrás, y en cuanto a la Luna todavía se desconoce su origen exacto. Se cree que pudo haber sido atrapada por la órbita de la Tierra o bien se formó tras la colisión de la Tierra con otro protoplaneta. Sabemos que la Tierra está hecha de distintas capas, conocimiento posible gracias a diversas técnicas y procedimientos llamados métodos de estudio. Pueden ser directos, es decir, se observan y analizan las rocas, o los indirectos, en los cuales se obtiene información de la Tierra que es inaccesible al ojo humano. Los métodos directos son las minas, donde se extraen rocas por medio de la excavación, el sondeo, que consiste en perforar el terreno sacando una columna de material, los volcanes, los cuales expulsan lava trayendo rocas de hasta 100 kilómetros de profundidad, y la erosión, que recoge distintas rocas en procesos erosivos. Los métodos indirectos son el análisis de la densidad terrestre, que conoce que la Tierra tiene distintas capas, los ensayos de laboratorio, que aplican condiciones de procesos geológicos en rocas, el método gravimétrico, que analiza la aceleración de la gravedad y las anomalías derivando en un planeta no esférico. Otros son el geotérmico, magnético y eléctrico, que generan anomalías, el sísmico, que analiza el choque de placas tectónicas y tomografías sísmicas, la isostasia, que es un equilibrio gravitacional de la corteza, por lo que flota en el manto, y por último, el análisis de los meteoritos. Hay dos modelos para la estructura de la Tierra, estático y dinámico. El primero se basa en la composición química de los elementos y está dividido en corteza, manto y núcleo. El otro muestra la influencia de la temperatura y presión en el comportamiento mecánico de los materiales. Se divide en litosfera, mesósfera y endósfera. La corteza está en la superficie y consiste en silicatos ligeros, carbonatos y óxidos. Además, se divide en continental y oceánica. La primera mide entre 10 y 70 kilómetros y la segunda 10 kilómetros, aparte de que es más densa y delgada. La discontinuidad de Mohoric divide la corteza del manto terrestre. El manto es el 82% del volumen total. Existe entre la discontinuidad de Mohoric y la de Gutenberg, que es de los 50 hasta 3.000 kilómetros. Se divide en manto superior e inferior, este último es más denso. Principalmente se compone de hierro, calcio y aluminio. El núcleo es un metal esférico en el centro de la Tierra cuya temperatura se estima alrededor de los 6.000 grados centígrados y una presión de 1.3 a 3.5 millones de la atmósfera. Consiste principalmente en hierro y se divide en dos, interno, líquido y fluido, y externo, sólido y denso. En el modelo dinámico, la litosfera es la capa externa y más rígida que pertenece a la corteza. La mesósfera compone el manto y cuenta con corrientes de convección, además de que es muy plástica, derivando en un lento flujo de los materiales. Por último, la endósfera es el núcleo en estado líquido y genera un campo magnético. Hablando del ciclo de las rocas, este comienza en el magma, que se define como un fluido rocoso de minerales que al cristalizarse origina rocas ígneas. Después, por la meteorización y la erosión de estas, surgen los sedimentos, que son materiales sólidos de seres muertos, sustancias químicas y otras acumuladas.
Los sedimentos pasan por la diagénesis, originando rocas sedimentarias, que son las más fáciles de encontrar en la superficie. A la larga, estas últimas son expuestas al metamorfismo, es decir, al calor, fluidos químicos y presión, resultando en piedras metamórficas que al fundirse se pueden convertir en magma. Los tipos de roca son ígneas, metamórficas y sedimentarias. Ejemplos de la primera son el basalto, granito, gabro y obsidiana. Las sedimentarias son caliza, carbón, yeso, sal de roca y lutita. En las metamórficas están gneiss, filita, mármol y ojo de tigre. Hay dos tipos de suelo, los gruesos, que son arenas y gravas y controlan la granulometría, forma y dureza, o los suelos finos, como limos y arcillas, que tienen plasticidad y la capacidad de absorber agua. Cabe decir que el tamaño y cantidad de partículas refleja el desempeño como material de construcción. Hay normas para definir el tamaño de las partículas y son ASTM-C 136, que va de 6 hasta 3 octavos de pulgada, y ASTM-D 442, que es de 3 pulgadas a menos. También se hace un análisis granulométrico para saber la medida de los granos del suelo. Los límites de consistencia de Atterberg caracterizan los 4 estados de consistencia de un suelo fino: sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso. Para finalizar, los suelos van a tener diferentes aplicaciones en la construcción dependiendo de su tipo y la resistencia que tengan. Gracias.